Ha sido muy polémica una propuesta de un sector político cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro en el sentido de pedir al Ministerio de Educación de Colombia que se convaliden, que se homologuen los títulos de, dicen ellos, un grupo de cerca de 1.000 jóvenes colombianos que fueron titulados en Venezuela con el nombre de médicos comunitarios integrales. Desde ese momento, la polémica provino inicialmente de todas las agremiaciones médicas en Colombia, del Colegio Médico, de la Academia Nacional de Medicina, haciendo advertencias sobre los riesgos que esta decisión, en caso de que se llegara a la convalidación de esos títulos para ejercer en Colombia, traería para la salud de millones de colombianos. Queremos hablar hoy en el radar de ese asunto, por eso hemos invitado a Eduardo Battistini. Él hasta hace algún tiempo fue el encargado de negocios del gobierno interino en Colombia. Hoy es el presidente del partido Primero Justicia en el Exterior y es el director de la Ruta Araguaney, programa para migrantes venezolanos en Colombia. Hola Eduardo, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros. Saludos Ricardo, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. ¿Qué son los médicos comunitarios integrales en Venezuela? Quiero que primero nos explique, Eduardo Battistini, venezolano, ¿qué es esa figura y desde cuándo se implementó en Venezuela y por qué es tan controvertida? Mira, a esto hay que verlo, como te decía, con la película completa, ¿no? Esto es un proceso que arranca con la llegada de Hugo Chávez al poder y el debilitamiento de lo que eran las universidades venezolanas y lo que era el sistema de salud formal venezolano. Hugo Chávez trae una misión de médicos cubanos alrededor del año 2002-2003, genera con eso un gran programa que se llamó Programa Barrio Adentro, que era, según él, llevar la salud o atención primaria a las comunidades más alejadas del país. Esto se convirtió realmente en una cosa de dos vías, Ricardo. Un negocio para los cubanos, porque se estimó en su momento que cada médico cubano le costaba a los venezolanos $6.000, de los cuales el gobierno, la dictadura cubana, se quedaba con $5.000 de esa misión de médicos cubanos, que se estima que en su momento fueron 18.000 los que llegaron a Venezuela. Y posteriormente, tú recordarás que en el año 2006 Hugo Chávez perdió la reforma constitucional. En esa reforma constitucional él planteaba prácticamente un giro de 180 grados al sistema de salud. Al no darse esa reforma, entonces se inventa este tema de los médicos integrales comunitarios. Estos médicos integrales, yo creo que decir médicos ya estamos faltándole a la verdad desde el punto de vista científico. Son personas que yo diría que son como un personal de salud que es formado en una universidad que se creó específicamente para eso, que por cierto lleva el nombre de Hugo Chávez, es la Universidad Hugo Rafael Chávez Frías, y estas personas pues reciben una formación, entre comillas, de un pensum que, si tú revisas, nadie conoce en Venezuela cuál es ese pensum, no aparece ni siquiera publicado en la página web de esa universidad, y que además, según la misma Academia de Medicina venezolana, es desconocido por la propia academia. Estas personas, además, hay denuncias y reportes de muchos estudiantes que estuvieron allí, que las clases, la mayoría, por ejemplo, eran virtuales, es decir, se les colocaba unos videos para que ellos, a través de un instructor, que era el que le colocaba los videos, bueno, aprendieran viendo ese video e hicieran sus preguntas con ese instructor, pero se desconocía si ese instructor era médico o era especialista, o si ese instructor tenía algún tipo de capacidad intelectual desde el punto de vista de la medicina. Y evidentemente estos médicos fueron a suplir, o estos médicos integrales comunitarios, como ellos le llamaron, fueron a suplir la desbandada de médicos cubanos que se fueron del país cuando arreció la crisis en Venezuela. Hoy en día el resultado, Ricardo, es que el 92%, según cifras de Transparencia de Venezuela, de los barrios adentro no existen, están desmantelados, no funcionan, están absolutamente cerrados. Estos médicos integrales comunitarios, pues lamentablemente están, como la mayoría de los venezolanos, rebuscándose con trabajo porque no tienen áreas donde desarrollarse, porque no lo pueden hacer en una clínica, en un hospital, porque no tienen la capacitación formal para eso, y fueron pensados para este sistema barrio adentro, y ese sistema barrio adentro ya desapareció. Entonces, de alguna u otra forma, estos médicos integrales comunitarios no tienen estándar internacional de pensum como el que claramente establece acá el Colegio Médico Colombiano, pero también en otros países. Ya pasó en Perú, por ejemplo, ya pasó en Chile, donde intentaron también que estos médicos pudiesen tener revalidación y no lo pudieron realizar.
Y al no tener esos estándares, Ricardo, la gran pregunta que uno se hace es, bueno, quienes están proponiendo esto para el pueblo colombiano, yo no le preguntaría a los colombianos si usted estaría en la disposición de colocarse en manos de un médico integral comunitario para operarse la vesícula o para tener un tratamiento de corazón abierto o para que simplemente lo reciba en una emergencia. Yo creo que eso es una irresponsabilidad y creo que es importante además señalar que aquí en Colombia se estima que hay más de 12.000 médicos venezolanos. Cuando te digo médicos, médicos de verdad, graduados, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, que tiene más de 300 años impartiendo educación en Venezuela, o de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Zulia. Y yo más bien lo que propondría al gobierno de Colombia es que abra un censo público para que los médicos de verdad venezolanos se inscriban en ese censo y entonces se le pueda ayudar desde el gobierno de Colombia a facilitar a esos médicos de verdad todo su proceso de homologación y convalidación para que se puedan insertar al sistema público de salud colombiano como lo han hecho otros países que ha sido exitoso, como es el caso de Chile. Eduardo, los defensores de esta idea de homologar a los médicos integrales comunitarios venezolanos o colombianos graduados en Venezuela en nuestro país es que el pensum, según ellos, dura 6 años, que la carrera es suficientemente rigurosa como para poder desempeñarse en algún área de la medicina en Colombia. ¿Eso es cierto? ¿Ese pensum sí dura 6 años? ¿La carrera dura 6 años en Venezuela? Mira, Ricardo, eso es como todo lo que hace el régimen de Maduro. Es una cosa que nadie sabe si es verdad o no es verdad. Pero en todo caso, cualquier universidad en Venezuela que está cumpliendo los estándares de calidad educativa, tú puedes conseguir en su página web sin ningún tipo de inconveniente el pensum de cada una de sus carreras. Y en el caso de medicina lo puedes conseguir en cualquier universidad que dé medicina en Venezuela. De las universidades autónomas o las universidades privadas, tú puedes conseguir ese pensum allí. Eso no sucede en el caso de los médicos integrales comunitarios. Nadie sabe qué contiene ese pensum como tal. Pero además también te comento, Ricardo, que en Venezuela los médicos pasan por doble formación. Una primera formación es una formación como médicos generales. Todos los médicos en Venezuela se gradúan como médicos generales y posteriormente deben hacer una especialización que generalmente dura alrededor de 2 años para tener, pues evidentemente, un mayor conocimiento en una especialidad específica. Es decir, un médico venezolano certificado con estándares internacionales aceptados por otros ministerios de salud pasa 7 años en formación, más una práctica que llamamos en Venezuela, que es la rural, que es ir 6 meses a un sitio alejado del país a ofrecer atención primaria en las comunidades. Es decir, hay una diferencia gigantesca entre lo que es ese estándar de formación. Pero te agrego algo más. La Academia de Medicina de Venezuela, que como es una academia independiente, que no depende del régimen de Maduro ni en su momento del gobierno de Hugo Chávez, no ha dicho claramente pues que no cumplen esos estándares. El Colegio Médico de Venezuela, que también es un gremio independiente, que no es un gremio gobernero, también ha dicho y ha mantenido la misma posición, que por cierto es la misma posición que en Colombia ha tenido el Colegio Médico Colombiano y la Academia de Medicina Colombiana. Pero además también es la misma posición del Ministerio de Educación, Ricardo, porque nosotros que tuvimos la experiencia de la Embajada del Gobierno interino, certificar documentos de estudiantes universitarios venezolanos para que convalidaran sus títulos, bueno, el Ministerio de Educación, una de las grandes preocupaciones que tenía era precisamente con el tema de los médicos integrales comunitarios, porque no cumplían los estándares que establece el Ministerio de Educación y en el que, por cierto, muchos médicos venezolanos que se graduaron en universidades certificadas tuvieron que pasar de manera legal para poder convalidar su título en Venezuela, en Colombia. Entonces, eso como te digo, y lo puedes además conseguir en miles de denuncias en las redes sociales, en reportes de bastantes periodistas en Venezuela sobre los años 2016 y 2017. Esos médicos integrales comunitarios, muchos de ellos, como te digo, recibían cursos o materias que todos eran vistas al mismo estilo de educación cubano. Tú recuerdas que en Cuba, por ejemplo, tenían un plan de alfabetización que se llevó a Venezuela y que todas las clases eran a través de videos pregrabados. Bueno, en el caso de estos médicos integrales comunitarios, la mayoría de la carga académica son con videos tutoriados desde Cuba, con instructores que son como facilitadores entre el que está viendo el video y lo que se sucede en el video. Yo escuché en estos días a un médico venezolano, decir algo que es tal cual así. Estos son personal médico que ha sido de alguna u otra forma entrenado, y digo entrenado entre comillas, para ir a una comunidad y colocar una vacuna, inyectar un antibiótico,
de dar una atención a una herida que la puede hacer cualquier persona que medianamente tenga un conocimiento de primeros auxilios, pero no son bajo ningún concepto médicos como los conocemos y como los conocen aquí en Colombia, los conocemos en Venezuela, que son médicos generales que tienen además capacidad resolutiva, que no son médicos remitentes, sino son médicos que reciben, que pueden recibir una emergencia y poder atenderla y poder incluso resolverla. Eso no te va a pasar nunca con un médico integral comunitario. Eduardo, ¿le suena la posibilidad, usted vería con buenos ojos o sería factible que estos estudiantes colombianos que se graduaron como médicos integrales comunitarios en Venezuela puedan ejercer en Colombia, no como médicos, pero sí como auxiliares de enfermería o como otra categoría distinta al de médico, como lo plantean los que proponen esta homologación? Mira, yo lo que creo que ahí lo que toca por parte del Ministerio de Educación colombiano, desde mi punto de vista, es primero identificar cuántos son y dónde están, y posteriormente someterlos a unas pruebas de nivelación en distintas áreas. Por ejemplo, si tú hablas, por ejemplo, el tema de la enfermería, tú sabes que la enfermería, por ejemplo, en Venezuela, primero eres técnico superior en enfermería y después haces la licenciatura en enfermería. Yo creo que lo que tienen es que evaluar el pensum que ellos hayan visto, que ellos presenten, y hacer una prueba de actitud a estas personas para ver entonces cómo las pueden insertar a terminar de formarse en Colombia para, si quieren ejercer como médico, pueden ser como médico, y si quieren irse por otra vía, como lo que tú comentas, enfermería o asistente de enfermería o paramédico, bueno, también puedan cumplir todos los requisitos formales. Lo que yo no creo, y creo que sería muy demagogo decirlo, es que sí, bueno, como en Venezuela, según el gobierno de Maduro, entonces son médicos integrales comunitarios, por cierto, una figura que está hecha o está construida para la realidad político venezolana, y que tuvo además unos fines claros de desarticular el sistema formal de salud. Al final del día yo lo que diría es que es muy demagogo decir que por esa razón pueden ser médicos en Colombia. Dicen, yo no tengo pruebas sobre eso, pero dice un representante de estos médicos integrales comunitarios que es de nacionalidad colombiana, que según él el Ministerio de Educación ha convalidado a 12 médicos integrales comunitarios. Yo tendría que ver si eso es verdad. Yo dudaría mucho, Ricardo, sinceramente, porque creo que el Ministerio de Educación colombiano es un ministerio muy serio, muy técnico, y que además tiene unos extraordinarios estándares de calidad. Me costaría mucho creer que el ministerio pudiese darle la titulación de médico y convalidarlo a lo que significaría el equivalente a un médico colombiano. Pero además también tienes otro problema, Ricardo, que también lo confronta, por cierto, muchos médicos de verdad venezolanos, que no solamente te sirve o te basta con convalidar tu título de médico, después tienes que obtener el RETUS, que es tu carnet de profesionalización o tu carnet de ejercicio profesional, que te lo da el Colegio de Médicos. Yo veo muy complejo que aún teniendo una excepción el gobierno de Colombia para convalidar a estos médicos integrales comunitarios, que puedan tener ese carnet de ejercicio por parte del Colegio de Médicos. Yo creo que aquí lo que toca es, como te digo, a los que ya hicieron esa carrera, que el Ministerio de Educación los evalúe y los reconduzca a que puedan terminar o convalidar acá o nivelarse acá en Colombia adquiriendo nuevos conocimientos. Y yo sí creo que el gobierno de Colombia tiene una gran oportunidad en los médicos de verdad venezolanos que se encuentran en el país de hacer un censo, una lista de esos médicos, ayudarlos en los temas de convalidación para que sean mucho más sencillos y mucho más expeditos, y hacer lo que hizo Chile, que fue enviar a médicos venezolanos a zonas donde los médicos chilenos no querían ir por lo lejos, porque vivían en Santiago, por comodidad. Y hoy en día tú revisas el sistema de salud chileno, Ricardo, y en las periferias de Santiago de Chile y en las comunidades más apartadas de Chile, los hospitales públicos en Chile, la mayoría están siendo sostenidos por médicos venezolanos. Yo creo que eso puede pasar aquí en Colombia, pero si se hace de manera profesional y de manera seria, con los médicos realmente preparados para eso. Con los médicos de verdad. Eduardo Battistini, representante de los migrantes venezolanos en Colombia, hablando de este riesgo, de esta situación. Gracias, Eduardo, y pendientes de lo que pase con los médicos integrales comunitarios. Seguro. Gracias a ti, Ricardo, por el espacio. Un abrazo a todos.